Yo voy a votar a favor del proyecto. De hecho, me parece un proyecto bastante interesante, importante y podría ser un excelente precedente. Me explico. Reconocer el derecho a la identidad indígena implica dar visibilidad, nominar un vacío y dotar de contenido una formalidad constitucional y convencional que desde mi perspectiva históricamente ha estado ausente de su materialización por parte del Estado. Es decir, decidir los destinos individuales o colectivos y el derecho a la identidad. No solo es un derecho humano, es y se trata de un derecho personalísimo que tutela la expresión de cada persona al externar lo que es y se muestra hacia el exterior. Por ello, podría sintetizar las razones en torno al proyecto que hacen que vote con él, justamente el que estamos ante la oportunidad de contribuir al reconocimiento de un derecho invisibilizado. Históricamente, decidir y externar la identidad indígena y la autopertenencia a una comunidad es abrir el espacio a un mayor diálogo intercultural. A mi juicio, la determinación de la autoridad responsable de la imposibilidad de incluir el distintivo de información de identificación o pertenencia a una etnia en la credencial para votar restringe un derecho humano y es indebida por lo siguiente. Primero, la ley electoral no es restrictiva ni limitativa. Respecto a que este dato no puede incluirse en el documento oficial, desde 1992 se estableció legalmente que mientras la cédula de identificación para la ciudadanía mexicana no sea creada, la credencial para votar fungiría como el documento para podernos identificar. De hecho, en la reforma constitucional de 1996, se encuentra en los transitorios la asimilación de la credencial para votar con la cédula de identidad ciudadana. Por tanto, si el Estado no dota, no abre otras opciones para poder identificarnos, todas y todos los mexicanos tenemos derecho a hacerlo, a mostrar lo que somos oficialmente a través de este documento. Y si hay ciudadanía que quiere ser identificada también por su pertenencia cultural, por el solo hecho de autoadscribirse indígena, no veo impedimento. Además, el Estado no tiene facultad para definir quién es indígena. No corresponde al Estado, a través de sus instituciones, determinar quiénes son verdaderamente indígenas o no, porque somos las personas las que decidimos quiénes somos, de dónde venimos y cuál es la cultura que nos ha formado. No es facultad del Estado definir lo indígena, ni expedir oficiosamente constancias o certificados de pertenencia. Tampoco controvertir el dicho de quien se ha definido como tal. Eso, desde mi opinión, sería negarle quién es, sería impedirle tener la libertad de decidir a dónde pertenece, a qué cultura o a qué parte de ese estado pluricultural se arropa. Autoadscribirse como indígena trata de una identificación subjetiva, con una identidad cultural que no va más allá que el solo hecho de reconocer en igualdad a las diferencias. Además, la petición del dato de autoadscripción es individual. Recordemos que la petición que se hace en este juicio es desde una voluntad individual y personal. Por tanto, el Estado y la autoridad encargada para ello debe remover todos los obstáculos para que sea reconocida esa persona particular, digamos, los actores, como integrantes de una comunidad indígena. No estamos reconociendo una colectividad, sino la personalidad de forma individual, que solo tiene una identidad que corresponde a las diversas comunidades indígenas que conforman nuestro país. Hacer lo contrario, desde mi perspectiva, sería negar el reconocimiento de sí mismo y solo dotarle de aquella identidad que la sociedad le atribuye desde afuera. Y por tanto, cerraríamos el paso a la oportunidad que se nos presenta en este caso a reconocer el derecho humano de la identidad indígena. Adicionalmente a lo que acabo de decir, me parece que tiene que juzgarse con perspectiva intercultural. El reconocimiento de ese derecho parte simplemente de una aptitud con la perspectiva intercultural de la autoridad, que además evita posicionamientos a priori de un posible falso reconocimiento de identidad. Se trata de que las autoridades actuemos con perspectiva intercultural, no solo las jurisdiccionales, con la obligación de juzgar bajo esta mirada, sino también las administrativas, lo cual implica posicionarnos en que la petición del reconocimiento exige se ponga término a una discriminación, exige la efectividad igualitaria de la ciudadanía, aún con sus diferencias. Pienso además que el reconocimiento parte de una deuda histórica y del respeto a la identidad. Por ello es indispensable reconocer que las identidades se moldean en parte por el reconocimiento, por la falta de este o por el falso reconocimiento de otros, y esto históricamente ha estado ausente. Así, permitir ahora dar voz y visibilizar a quienes deciden autoadscribirse como indígenas es saltar la brecha de la invisibilidad y proteger el derecho a la personalidad que han estado por siglos en discriminación constante.
Es dar el mensaje a las personas que se autoadscriben como indígenas que se les reconoce, sin más, por el solo hecho de serlo. Es el respeto a su dignidad humana. En consecuencia, estoy de acuerdo en que el dato de pertenencia de una persona a un pueblo indígena debe incorporarse en la credencial para votar, si así lo solicita el titular de esa información con la autoadscripción simple. Así, la credencial instrumentaliza esa pertenencia y coadyuva la función electoral para las adecuaciones culturales pertinentes en los procesos electorales. Este es un caso de reconocimiento de un derecho humano, uno de esos derechos tan personales que, desde mi opinión, como jueces constitucionales no necesitan nada más que la sola petición de las personas para que se les reconozca, porque a partir de él se pueden reconocer otros derechos. Se trata de una relación entre el que nombra y el que es nombrado, el Estado y los pueblos indígenas. También es ejercer la ciudadanía en dos planos, una como mexicanos y otra como mixteco, quiligua, zapoteco, náhuatl o cualquier otra cultura indígena, y ello comienza por su reconocimiento en los estados, que dé eficacia del ejercicio de sus derechos en una sociedad pluricultural y democrática. Una construcción de la ciudadanía a partir de otra concepción del mundo, de otra cosmovisión, conseguiría primero la permisión de proteger y ejercer los derechos con mayor eficacia y dos, la construcción de una democracia constitucional en donde el factor fundamental para su funcionamiento es el respeto máximo de los derechos humanos, aunque genere más trámites, aunque genere un poco, digamos, de esfuerzo por parte de las autoridades administrativas. Así, el principio constitucional del reconocimiento en este caso parte simplemente de la conciencia de la identidad indígena, pues a partir de ello las autoridades empezamos ese ejercicio aplicando los diálogos para conformar una interculturalidad con la finalidad de maximizar derechos. Como tuteladores de los derechos, a mi juicio, reconocer la identidad indígena con el simple hecho de la autoadscripción individual de la persona que dice pertenecer a una comunidad es abonar a una democracia más inclusiva, es hacer una justicia incluyente. Es cerrar el círculo y materializar el eslabón que por décadas ha estado ausente en reconocer que la diferencia de identidad lo único que permite es reflejar que todas y todos pertenecemos justamente a esta nación pluricultural en términos del artículo 2 de nuestra Constitución. Votaré a favor del proyecto y mi reconocimiento pleno a la ponente.